Día 50 de la lectura del libro 1984 de George Orwell, página 267. Nunca le habían apreciado tanto como en ese momento, y no solo porque hubiese puesto fin a su dolor. La antigua sensación de que el fondo era indiferente, que O'Brien fuese un amigo o un enemigo, había vuelto a dominarlo. O'Brien era alguien con quien se podía hablar. Puede que uno no deseara tanto que le quisieran como que le entendiesen. O'Brien le había torturado casi hasta hacerle enloquecer, y estaba seguro de que no tardaría en matarle, daba igual. En cierto sentido su intimidad iba más allá de la amistad, de un modo u otro, aunque no llegara a decírselo, había un lugar en el que podrían encontrarse y hablar. O'Brien le estaba mirando con una expresión que daba a entender que era de la misma opinión. Le habló en un tono distendido e informal. ¿Sabes dónde te encuentras, Winston? No, aunque lo imagino, en el Ministerio del Amor. ¿Sabes cuánto tiempo llevas aquí? No, días, semanas, meses, creo que meses. ¿Y por qué crees que traemos a la gente aquí? Para hacerles confesar. No, esa no es la razón. Prueba otra vez. Para castigarlos. No, exclamó Brian. Su voz había cambiado extraordinariamente y su rostro se había puesto de pronto serio y animado al mismo tiempo. No, es solo para haceros confesar ni para castigarlos. ¿Quieres que te lo diga? Para curaros, para que recuperéis la cordura. ¿Entiendes que de aquí no sale nadie sin curarse? No nos interesan los estúpidos crímenes que podáis haber cometido. Al partido no le interesan los actos manifiestos. Lo único que nos preocupa es el pensamiento. No nos limitamos a destruir a nuestros enemigos, sino que los cambiamos. ¿Entiendes a lo que me refiero? Se había inclinado hacia Winston, visto de cerca y desde abajo su rostro parecía enorme y horriblemente feo. Además estaba dominado por una especie de exaltación, una intensidad demencial. Una vez más Winston se le encogió el corazón de haber podido, se había acurrucado en la camilla, estaba convencido de que de un momento a otro O'Brien accionará la palanca por puro capricho. No obstante, un instante después O'Brien se apartó, dio un paso o dos y prosiguió con menos vehemencia. Lo primero que tienes que entender es que aquí no hay sino sitio para mártires. Habría leído acerca de las persecuciones religiosas del pasado. En la Edad Media estaba la Inquisición, fue un fracaso. Pretendía erradicar la herejía y solo sirvió para perpetuarla. Por cada hereje quemado en la pira se alzaron miles. ¿Y por qué? Porque la Inquisición mataba a sus enemigos públicamente cuando aún no se habían arrepentido. De hecho, los mataba porque no se habían arrepentido. La gente moría porque se negaba a abandonar sus creencias, como es natural. Toda la gloria era para la víctima y toda la deshonra para el inquisidor. Luego, en el siglo XX, llegaron los llamados totalitarismos, los nazis alemanes y los comunistas rusos. Los rusos persiguieron la herejía con mayor crueldad que la Inquisición y creyeron haber aprendido de los errores del pasado. Comprendieron en cualquier caso que es necesario no crear mártires antes de someter a sus víctimas a un juicio público. Procuraron destruir de manera metódica su dignidad, los sometieron mediante la tortura y el aislamiento hasta convertirlos en criaturas quejosas y despreciables, dispuestas a confesar cualquier cosa, a cubrirse de oprobio, a protegerse, acusándose unos a otros, a gimotear, pidiendo de clemencia. Y no obstante, al cabo de unos años volvió a suceder lo mismo. Los muertos se convirtieron en mártires y su degradación cayó en el olvido. Una vez más, ¿por qué? En primer lugar, porque era evidente que las confesiones habían sido forzadas y por tanto falsas. Nosotros no cometemos ese error. Todas las confesiones que se hacen aquí son ciertas. Hacemos lo que sean. Y por encima de todo no permitimos que los muertos se alcen contra nosotros. Así que no cuentas con que la posteridad te reivindique. Winston ni siquiera oirá hablar de ti. Te sacaremos sin más de la corriente histórica, te convertiremos en gas, te disolvemos en la estratosfera, no quedará nada de ti, ni un nombre en un registro, ni un recuerdo en el cerebro de nadie. Te erradicaremos tanto del pasado como del futuro, no habrás existido. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de torturarme?, pensó Winston en un momento de amargura. O'Brien se detuvo como si hubiera oído lo que pensaba. Winston acercó el rostro grande y feo con los ojos apenas entornados. Estás pensando, dijo, que si tenemos intención de acabar contigo, nada de lo que digas o hagas posee la menor importancia, y en tal caso, ¿para qué nos molestamos en interrogarte? ¿Verdad que lo piensas? Sí, respondió Winston. O'Brien esbozó una leve sonrisa. Eres un fallo en la trama, Winston. Eres una mancha que hay que borrar. ¿No acabo de decirte que somos diferentes de los torturadores del pasado? No nos contentamos con una obediencia negativa, ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando finalmente te rindas ante nosotros, será por propia voluntad. No destruiremos a los herejes
porque se resistan. Mientras lo hagan, no los destruiremos, los convertimos, conquistamos el interior de sus mentes y los reformamos. Eliminamos cualquier mal y toda ilusión que pueda haber en ellos. Los atraemos a nuestro bando, no en apariencia, sino de verdad, en cuerpo y alma. Los convertimos en uno de los nuestros antes de matarlos. Nos resulta intolerable que pueda existir un pensamiento erróneo en el mundo, por muy secreto e impotente que sea. Ni siquiera en el instante de la muerte podemos tolerar la menor desviación. En los viejos tiempos el hereje caminaba a la hoguera siendo todavía un hereje, proclamando su herejía y regocijándose en ella. Incluso la víctima de las purgas rusas podía llevar la rebelión oculta en el interior del cráneo mientras recorría el pasillo esperando la bala. En cambio nosotros hacemos que el cerebro sea perfecto antes de eliminarlo. El mandamiento de los antiguos despotismos era no harás esto y lo otro. El mandamiento de los totalitarios fue harás esto y aquello. El nuestro es eres esto. Nadie que llega a este lugar se revela jamás. Todos acaban limpiando su conciencia, incluso esos 3 traidores miserables en cuya inocencia creíste un día, Jones, Aronson y Rutherford. Al final logramos doblegarlos. Yo mismo participé en el interrogatorio, los vi rendirse poco a poco, gimoteando, implorando, llorando, hasta que al final no era miedo ni dolor, sino solo penitencia. Cuando acabamos con ellos no eran más que 3 hombres vacíos, no quedaba en ellos más que pesar por lo que habían hecho y afecto por el hermano mayor. Era conmovedor ver lo mucho que le amaban. Rogaron que los matáramos cuanto antes para poder morir con la conciencia limpia. Su voz casi se había vuelto soñadora. En sus rostros seguían pintadas la exaltación y el entusiasmo del loco. No estaba fingiendo, pensó Winston, no es un hipócrita, cree todo lo que dice. Lo que más le agobiaba era la conciencia de su inferioridad intelectual. Observaba la silueta corpulenta pero elegante ir de aquí para allá, entrar y salir del campo de visión. O'Brien era mayor que él en todos los sentidos. No había nada que Winston hubiese pensado que pudiera ocurrírsele, que O'Brien no hubiese considerado y descartado. Hacía mucho tiempo su inteligencia contenía la de Winston, pero en tal caso, ¿cómo podía ser que O'Brien estuviera loco? El loco debía ser él, Winston. O'Brien se detuvo y le miró, su voz se había vuelto seria de nuevo. No confíes en salvarte por más que te rindas, Winston. No perdonamos a ningún descarriado, incluso cuando te permitiéramos vivir lo que te queda de vida natural, no podrás escapar de nosotros. Lo que ocurre aquí es para siempre. Más vale que lo entiendas de antemano. Te aplastaremos de tal modo que no habrá marcha atrás. Te ocurrirán cosas de las que no podrás recuperarte ni aunque vivieras 1000 años. No volverás a tener sentimientos humanos y normales. Estarás muerto por dentro. Serás capaz de amar, de sentir amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad, valor o integridad. Estarás hueco. Te estrujaremos hasta vaciarte y luego te llenaremos de nosotros. Se detuvo y le hizo un gesto al hombre de la bata blanca. Winston reparó en que se estaban colocando un enorme aparato detrás de su cabeza. O'Brien se había sentado junto a la camilla con la cara casi a la altura de Winston. 3000, dijo dirigiéndose al hombre de la bata blanca. Winston gimió al notar que le pegaban 2 almohadillas ligeramente húmedas en las sienes. Intuyó que estaba a punto de sufrir un dolor distinto. O'Brien le cogió de la mano para tranquilizarle. Esta vez no te dolerá, dijo, mírame a los ojos. En ese momento se produjo una explosión devastadora o algo parecido, aunque Winston no tuvo la certeza de haber oído ningún ruido. Lo que sí notó fue un cegador fogonazo, no sintió dolor, solo postración. Pese a que estaba acostado cuando ocurrió, tuvo la extraña sensación de que lo habían tumbado de un empujón, como si un golpe terrible e indoloro hubiese dado con él en tierra. Algo había ocurrido también en el interior de su cabeza. A medida que fue recobrando la vista, recordó quién era y dónde se encontraba. Reconoció el rostro que le observaba. No obstante, era como si hubiera un espacio en blanco, como si le hubieran arrancado un trozo del cerebro. No durará mucho, dijo O'Brien. Mírame a los ojos. ¿Con qué país está en guerra Oceanía? Winston pensó, sabía lo que era Oceanía y que él mismo era ciudadano de dicho país. También recordaba que existían Eurasia y Estiasia, pero ignoraba con cuál de los dos estaban en guerra. De hecho, no sabía que hubiese ninguna guerra. No lo recuerdo. Oceanía está en guerra con Asia. ¿Lo recuerdas ahora? Sí. Siempre lo ha estado. Desde los inicios del partido, desde el principio de la historia, la guerra ha seguido sin interrupción. Siempre la misma. ¿Lo recuerdas? Sí. Hace 11 años inventaste una historia sobre 3 hombres que habían sido condenados a muerte por traición. Creíste haber visto un trozo de papel que demostraba su inocencia. Dicho papel nunca existió. Lo inventaste y llegaste a creer en su existencia. Ahora recuerda el momento en que lo inventaste. ¿Lo recuerdas? Sí. Hace un rato te mostré los dedos de la mano. ¿Viste 5 en ellos? ¿Lo recuerdas? O'Brien alzó la mano con el pulgar oculto. Aquí hay 5 dedos, ¿lo ves? Sí. Y así fue por un fugaz instante antes de que cambiara la imagen de su cerebro. Y aquí llegamos.